Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí que nos sigas acompañando en esta lección y que ya hayas llegado hasta aquí con este curso. Bueno, el día de hoy vamos a presentar los modelos digitales, esto por medio de un software en 3D. Dentro del Treedicare tenemos dos diferentes servicios. El primero pues son los modelos digitales donde se utiliza un software 3D de por medio. El segundo servicio ya son los modelos anatómicos donde se utiliza la manufactura aditiva, en este caso la impresión en 3D de estos modelos digitales en base al software. Entonces son diferentes etapas. La etapa que vamos a ver el día de hoy pues van a ser los modelos digitales basándonos en un buen software para segmentar. Tenemos diferentes niveles. La pirámide que vamos a presentar durante esta lección se basa en tres diferentes. El primer nivel es en donde proviene toda la magia, que es en el área de imagenología. Y aquí nos ayuda a tener esta visualización, pero solamente en 2D, como podemos ver en la imagen. Después tenemos los modelos en 3D, donde ya podemos tener esta segmentación y más que esta segmentación, esta separación de las partes anatómicas que nosotros queremos visualizar o que queremos diagnosticar o en el día de mañana hacer una planeación, como podemos ver con este cráneo en la imagen. Y por último tenemos los modelos digitales, donde ya se puede hacer esta planeación 3D de por medio en base a software en 3D, como es el caso de un schwannoma, en donde se necesitaron segmentar varias partes anatómicas para poder ver la ubicación exacta de esta lesión. Entonces, durante esta lección vamos a explicar más a detalle cada uno de estos niveles. Bueno, vamos a empezar con nuestra base de la pirámide de los modelos digitales, que son las imágenes en 2D. Como tal, aquí todavía no tenemos una aplicación en 3D, ya que las imágenes en 2D se pueden visualizar solamente en 2D, como el caso de la imagen que tenemos aquí. Tenemos diferentes planos anatómicos, pero se puede visualizar solamente en 2D. Pero de aquí inicia toda la magia. Para poder subir al siguiente nivel, ya teniendo una visualización 3D de por medio, necesitamos antes cumplir con ciertos parámetros. Sabemos que las imágenes en 2D en un estudio de tomografía, de resonancia magnética, pues nos dan archivos DICOM. Estos archivos DICOM pues tienen muchísima información de por medio en cada plano anatómico, como es el caso del plano coronal, el plano axial y el plano sagital. Estos planos son muy importantes para poder dar un diagnóstico exacto y sobre todo tener esta visualización de por medio. Pero también necesitamos que estos planos tengan ciertos parámetros y cierta resolución que nosotros necesitamos. ¿Cómo se ve una interfaz de un visualizador común? Pues tenemos el ejemplo en pantalla. Se ven los diferentes planos anatómicos y tú te puedes posicionar exactamente en un área y estos planos pues se van a acomodar dependiendo del lugar o del eje que tú decidas. Ahora bien, si los empalmamos todos, pues lo más probable es que se vea como tenemos en el cuadrante inferior, sin tener todavía un modelo en 3D. ¿Qué resolución se necesita para poder llegar a hacer un modelo ya en 3D, ya con un volumen? Bueno, se necesita tener una matriz que sea de 12 por 12 píxeles, pero es importante que esta matriz esté en cada plano anatómico. También necesitamos que un tamaño de píxel sea menor de 1 milímetro o igual a 1 milímetro. Entre más pequeño el píxel, pues mejor la resolución de la imagen, pero que esto se cumpla en cada plano anatómico. Como podemos ver el ejemplo en pantalla, una imagen que tiene muy poquitos píxeles en la matriz, pues no es tan buena la resolución como en el tercer ejemplo, donde la matriz ya es más amplia. Entonces es por eso que se pide que la matriz sea mínimo de 512 por 512 píxeles.
Tenemos en pantalla un ejemplo para que quede más claro pues lo importante que es los parámetros de resolución de imagen provenientes de este archivo DICOM, ya sea de tomografía o de resonancia magnética. En la primera imagen tenemos un ejemplo adecuado de cómo se vería. Entonces, en cada plano anatómico tenemos una resolución del tamaño píxel menor a un milímetro. En este caso tenemos 0.3, el cual es muy bueno. Y el tamaño de matriz es de 512 por 512 píxeles, entonces cumple adecuadamente. Ya si tienes esta palomita en verde con el parámetro necesario de imagen, ya podemos proceder ahora sí a alguna segmentación de por medio. Podemos ver el ejemplo en pantalla de la segunda imagen, en donde en dos planos anatómicos no corresponde el tamaño de matriz, entonces no se ve absolutamente nada claro en esas dos partes. Entonces no se puede hacer un 3D de por medio porque solamente en un plano se cumple. Entonces en este caso tenemos una matriz de 256 píxeles por 256 píxeles. Es muy pequeña la matriz. Y en el caso del píxel está superior a un milímetro, en este caso es de 1.17. entonces este tipo de archivos DICOM pues no nos sirven para dar el siguiente paso a nuestros niveles de la pirámide en base a los modelos digitales por software. Vamos a pasar entonces ahora a la segunda etapa o el segundo nivel que tiene nuestra pirámide, que son ya los modelos 3D como tal. ¿Y estos modelos en 3D para qué nos sirven? Bueno, aquí ya podemos hacer uso de una segmentación con un software especializado que te dé las herramientas, ya sea automatizadas o semiautomatizadas, para hacer esta división de las partes anatómicas que nosotros queremos visualizar o que queremos planear. En este caso tenemos el ejemplo de un cráneo. El cráneo como tal es una segmentación sencilla, ya que es hueso como tal. Entonces si tiene los parámetros correspondientes el archivo DICOM, en este caso una tomografía, que es en donde se visualiza mejor un tejido óseo, es muy sencillo y muy rápido de hacer esta segmentación o esta separación. Entonces así se vería. Tenemos como tal cada parte anatómica ya con los parámetros correspondientes, ya con la resolución que se necesita para hacer una segmentación, y en comparación al ejemplo anterior que no tenía esta renderización o no tenía este volumen, la parte anatómica ya aquí se puede realizar porque ya se cumplió con todo lo anterior. Entonces ya se puede dar un volumen a nuestra parte anatómica, en este caso igual el cráneo, algo muy sencillo de realizar. En esta parte del segundo nivel, pues tenemos diferentes pasos que podemos desarrollar durante estos modelos digitales. El segundo nivel abarca dos pasos, que puede ser una segmentación sencilla como el caso del cráneo, o bien una segmentación con varias partes anatómicas. ¿Cómo se realiza una segmentación de por medio? Bueno, es una manera bastante sencilla cuando se necesita un tejido óseo de por medio. Vamos a ver este video en donde se va a segmentar la parte de la pelvis. Entonces, toda la segmentación se basa en la escala Hounsfield. Esta escala Hounsfield es la escala de grises, por así llamarlo, como bien es conocida, en donde se dan unos parámetros correspondientes. En este caso, ahí ya es una herramienta pues automatizada, que le puedes poner la preferencia de threshold en la escala Hounsfield que sea de hueso, y te segmenta la parte anatómica que tú necesitas. Nosotros recomendamos el software de Mimix de Materialize para realizar este tipo de funciones, ya que tiene herramientas pues muy amigables, fáciles de usar, y que puedes hacer esta segmentación en un tiempo reducido.
Entonces así nos quedaría una segmentación básica y una segmentación rápida, donde se necesita ya después un trabajo posterior para quitar algunas partes pues que no queremos, en este caso algunas partes vasculares, poder rellenar un poco más el sacro, poder quitar ruido, pero a la vez definir más partes. Ya se necesita un diseño un poco más detallado. Veremos la aplicación de los modelos 3D con el siguiente caso de estudio. El siguiente caso de estudio se utiliza mucho un modelo ya en 3D para hacer una segmentación pues de la carita del lactante, porque tiene este padecimiento, ¿no? El padecimiento de los lactantes con hendidura de labio y de paladar. Pues es importante visualizar perfectamente todas las partes anatómicas, tanto externas como internas, para poder hacer ahora sí que una planeación prequirúrgica y poder explicarle a los padres de familia cómo se va a llevar a cabo el abordaje o la planeación después de o el tratamiento, ¿no? Después de cirugía. Se hace una segmentación totalmente sencilla y se puede ver cada parte anatómica en 3D. Esto ayuda muchísimo a poder planear cómo se va a cerrar esta hendidura, y a su vez si hay algún tipo de adiestramiento o capacitación, pues se puede dar por medio de estos modelos en 3D. Pasamos ahora a los modelos digitales. Ya estamos en nuestro último nivel de esta pirámide de modelos. Como podemos observar, ya en la punta de la pirámide ya podemos hacer esta planeación en 3D, donde ya hay un diseño por medio, ya podemos hacer muchísimas cosas por medio de software. Entonces aquí ya abarcamos los 4 pasos que se pueden utilizar para unos modelos digitales, en donde tenemos una segmentación sencilla, una segmentación de muchas partes anatómicas. Ya podemos tener un diseño y reconstrucción, por ejemplo, de placas, de prótesis, de guías quirúrgicas, y con esto hacer una simulación y una planificación prequirúrgica por medio de software, donde podemos hacer medidas, podemos ver tolerancias, podemos hacer muchísimas cosas pues de manera digital. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, en donde ya es una segmentación de varias partes anatómicas. En este caso, pues una segmentación del corazón, en donde tenemos tanto los ventrículos como las aurículas, como muchísimas partes que podemos segmentar para poder visualizar el corazón como tal y cada parte anatómica por separado. Esto ya le da un realismo de por medio y una importancia para poder hacer una planificación, algún abordaje quirúrgico que se quiera hacer a futuro. Y continuamos con el siguiente caso de estudio, en donde ya se hizo una planificación haciendo una segmentación sencilla de puro hueso, pero tenemos en la primera imagen una lesión en donde se ve pues este carcinoma escamocelular, que es de mucho padecimiento pues en la parte ósea. De aquí pues se tiene que retirar toda esta parte para después hacer una reconstrucción del maxilar superior. En este caso de estudio se utilizó parte del peroné para hacer esta reconstrucción, y todo por medio de software, en donde se dan medidas necesarias, ángulos necesarios para esta intervención quirúrgica y esta explicación al paciente. Este es un caso también de Materialize, en donde se utilizó el software de Mimix y Trimatic de por medio ya para hacer pues este diseño de la reconstrucción maxilar superior. Con esto pues terminamos nuestros diferentes niveles de modelos digitales que podemos tener por medio de software. Y me gustaría despedirme con la siguiente frase: la planificación preoperatoria digital para procedimientos desafiantes puede aumentar las posibilidades
de un resultado exitoso y más predecible. Creo que esta frase lo dice todo y es en donde inicia la magia para ya después, para ese tipo de modelos todavía más complicados, de casos de estudio más complicados y extraordinarios, poder tener una impresión en 3D. Bueno, eso lo veremos en nuestra siguiente lección con los modelos anatómicos e impresos en 3D. Muchas gracias por acompañarme y continúa con nuestro curso.